Muy buena tarde, estimados estudiantes. Bienvenidos a un encuentro más de lengua y literatura. Soy la licenciada Marisol Torres. El tema de hoy, la narración. Bienvenidos a esta clase. En la bondad hay todo tipo de sabiduría. Eurípides. La narración es un texto oral o escrito de sucesos reales o imaginarios que les ocurren a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Vamos a revisar cuáles son los elementos de la narración. En primer lugar, el narrador, por supuesto, es el más importante. Es el personaje que nos cuenta todo lo que está sucediendo. El narrador puede ser omnisciente, que es aquel que lo sabe todo dentro de la historia. El protagonista, quien alrededor suyo surge toda la trama, y también el testigo, que es el que presencia los hechos. Los personajes son sujetos que realizan la acción y experimentan todo aquello que se narra. Dentro de los personajes tenemos el protagonista, en torno a él surge toda la historia. El antagonista, que siempre está opuesto al protagonista, y el secundario, cuya importancia es relativa. Otro elemento es la acción. Está conformada por acontecimientos y situaciones que componen la historia. Dentro de la acción tenemos el inicio, el nudo, que es el hecho más importante de la historia, y el desenlace final, que puede ser trágico, puede ser feliz, etc. El tiempo y el espacio son aquellas acciones que protagonizan los personajes en un tiempo determinado, como dice su nombre, y un espacio. Es decir, nos referimos a lugares, ambientes, a situaciones sociales, geográficas, que rodean a las acciones que se dan en la historia. El orden. Dentro del orden tenemos el lineal, que es cuando se presentan tres elementos: el relato, la forma y el acto. In media res, una narración que comienza en medio de una historia y luego el inicio, ¿sí? Muchas veces vemos una película, leemos una novela, un cuento, y siempre in media res significa que empezamos con la mitad de la historia y luego volvemos a sus inicios. Flashback, cuando siempre la narración está intercalada por hechos o acontecimientos ya pasados. Géneros de la narrativa. La novela es una obra literaria extensa que cuenta acontecimientos que pueden ser ficticios o reales. Por ejemplo, 100 años de soledad, del autor Gabriel García Márquez. El cuento. El cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real que tiene un argumento bastante corto y fácil de entender. Por ejemplo, La Caperucita Roja. El mito. Una narración maravillosa, situada fuera de un tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Por ejemplo, aquella mitología que se refiere al fin del mundo. Leyenda, narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso, adornado de elementos fantásticos, maravillosos del folclore. ¿Qué pasa con la leyenda? Siempre hemos escuchado leyendas, por ejemplo, de Quito. Son transmitidas de generación en generación de forma oral. Aquí tenemos un ejemplo de esa, por ejemplo, la leyenda de Cantuña. Jóvenes, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Un honor haber estado acompañándoles en esta tarde. Felicidades y gracias por su atención.